Bueno, muchachos, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Señor. Bien, Listo, me alegra mucho. El día de hoy vamos a trabajar eh, unos aspectos, o bueno, vamos a trabajar como tal un temita más bien, ya no de carácter práctico, sino más bien de carácter histórico. Pero pues obviamente, como el día de ayer, yo les voy a pedir un favor gigante. ¿Y el favor gigante en qué consiste? Pues prácticamente en que quiero saber, un momentico aquí hago la respectiva revisión. Yo quiero saber a ustedes cómo les fue la semana pasada eh, con el tema de la presentación en PowerPoint. ¿Todos lo pudieron hacer? Señor. Listo, perfecto, porque bueno, aquí yo estoy observando en en la entrega de tareas que solamente de 17 me entregaron 11 trabajos. Es decir, que Osorio pues no está, Madeleine tampoco está, Falla tampoco está, Ginerson, espera un segundito, Ginerson me entregó aquí un trabajo en Word, ¿por qué razón? hola, profe. ¿Cómo me decía? Usted me entregó, me entregó un trabajo en Word Sí, y no me como entregó, solo, sí, o sea, profe, solamente hizo el primer punto. pero, pero el punto donde decía que tocaba hacerlo en, ¿cómo se me olvidé? En En eso ahí PowerPoint. lo puse. Uy, pero la Pues verdad yo no. entendía así. Poquito entonces, que es que había como una confusión, ¿no? Listo, usted hizo la respectiva. Bueno, Ginerson, pues la verdad no me captó la idea. Obviamente lo que tenía que hacer era hacer unas diapositivas y su merced no me las hizo. Pero pues bueno, vamos a mirar acá. Como por ejemplo aquí también estoy viendo, María Camila Guzmán está. María Camila Guzmán no está, ¿cierto? Listo, bueno, no hablemos de María Camila Guzmán sin estar presente. Em, Santiago Sánchez no entregó. Juan Diego Cuellar. Juan Diego, usted está acá. Sí, señor. Juan Diego, ¿qué pasó con el trabajo? Solamente me entregó un archivo de Word y el archivo perdón, de PowerPoint. ¿O usted tomó fotos o qué hizo? Porque usted no me hizo en un punto. Usted no me le hizo portada, no me le hizo absolutamente nada. Y ustedes bien saben que sin portada de ese trabajo yo no lo recibo. O sea que automáticamente, amigo Cuellar, lo lamento, pero pues usted es como si no me hubiera hecho el trabajo. Porque si no me hace portada, si no me hace absolutamente nada, yo no recibo trabajo. Eso es para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Y que si llega el momento en que Dios no lo quiera, llegan a perder conmigo, automáticamente yo tengo las evidencias porque son los trabajos que usted me han enviado. ¿Listo? Entonces, si no hacen portada, y eso no va solamente para Cuellar, va para todo el mundo. Si ustedes no me hacen portada, lo lamento en el corazón, lo lamento en el alma, lo lamento con mi vida, pero pues no le voy a aceptar el trabajo, ¿listo? Yo desde un primer punto, desde una primera clase, y les estuve reiterando todo este tipo de la importancia de la portada. Si no lo hacen, pues qué infortunio, ¿no?
Valentina Laiseca, bueno, aquí estamos viendo que Kelly Joana Pérez está acá. Sí, señor. Kelly, ¿qué pasó que no presentó el trabajo? Pues yo soy nueva. Ah, verdad, qué pena, yo esta la estoy confundiendo hartísimo. Qué pena, Kelly. Bueno, Bueno, y Nicole Cerquera también es nueva, sí, tranquila. Listo, nosotros, bueno, de resto, pues la mayoría entregó, pero quiero saber cómo les pareció el ejercicio, qué tanto les sirvió, pudieron hacer el ejercicio con distintas características, les pudieron meter animaciones, pudieron hacer algo, todo lo pudieron entender, observaron el tutorial. Yo quiero saber, por favor, participen. Señor. Listo, Natalia, ¿tuvo inconvenientes? Juan Perdomo, ¿tuvo algún inconveniente? ¿Tuvo alguna situación contraria para poder desarrollar el taller? Listo, Natalia, gracias. Juan, No, nada. Vanessa, Laiseca, Laura. No, profe, ninguna. no, profe, ninguna. O sea, lo hicieron de la mejor manera. Ok, perfecto, gracias. ¿Listo? Entonces, muchachos, el día de hoy, teniendo en cuenta que no tuvieron, aunque espero un momentico, yo voy a hacer algo, espero un segundito. Deme un momentico. Listo. Bueno, eh, el día de hoy, gracias por la espera. El día de hoy nosotros vamos a ver un temita, pues que si bien es cierto, digamos que es lo que nos ha llevado pues como tal al desarrollo, al progreso como tal y a todo lo que tiene que ver con el hecho ¿de qué? De manejar todos estos equipos de cómputo y no solamente equipos de cómputo, sino pues a desarrollarnos como tal en los temas de la informática, que si bien es cierto, la informática no es solamente el computador, no es solamente las herramientas del computador, no es solamente todo lo que podemos hacer dentro de determinado aparato electrónico de mesa, pues, sino, vale, tranquilo, Juan Pablo, no hay problema, sino también todo lo que tiene que ver con el tema de la tecnología. La informática es todo aquello que tiene que ver con las redes de comunicación, con las redes de información, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, en este orden de ideas, pues digamos que la clase va a ser un poco breve, va a ser relativamente, pues, digamos, teórica, y pues ustedes van a poder desarrollar un taller respectivo, pues con obviamente la información, tanto que yo les brinde, la que van a encontrar en la guía, y pues obviamente la que van a encontrar en el video que yo les dejé, tanto en la plataforma como el video que yo les dejé, o los links de que los links, perdón, los videos no, los links, o el link que le dejé en las referencias bibliográficas de la guía perteneciente a esta semana, ¿listo? Entonces, pues por favor, yo les solicito, les pido, eh, que les pido que puedan prestar atención para poder desarrollar esto de la mejor manera y pues obviamente si ustedes quieren participar, si desean participar o si abrimos un espacio de participación, pues espero que todo el mundo lo haga, ¿listo? Entonces, bueno, para dar inicio, por favor, todos, bueno, antes de todos me escuchan bien, es que durante algunas clases me han dicho que se escucha entrecortado, ¿todos me escuchan bien? Señor. Sí, señor. Listo, perfecto, vale, gracias. Entonces, en este orden de ideas, pues vamos a empezar como de manera teórica
todo lo que tiene que ver con el tema de la historia de la informática, pues su origen. Vamos a ver pues las aplicaciones dentro de los diferentes siglos, porque la historia de la informática o la informática como tal no es algo reciente, y en algunos casos pues lo mencionan como algo reciente pues porque estamos pues como tal en un mundo de interconexión, en un mundo pues prácticamente donde hacemos uso de esta informática. Y pues obviamente vuelvo y reitero con el tema de pandemia que se ha venido presentando, que pues em, digamos ha generado que nos utilicemos eh, con mayor disposición pues este tipo de elementos provenientes de la informática, y que solamente nos han brindado las respectivas soluciones o las respectivas ayudas que tienen que ver con pues digamos el avance frente al tema de recibir clases virtuales, por ejemplo, el desarrollo de trabajos, bueno, el desarrollo de empleos, pues de manera también virtual, por medio de los equipos electrónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Listo, entonces vamos a hablar un poco de eso, vamos a hablar de las diferentes generaciones que existieron que han existido, que existen como tal en la informática, que si bien es cierto, pues eh, algunos dicen que hasta la quinta generación. Hoy por hoy están mencionando que hay una generación que es la más actual. Entonces vamos a hablar sobre todo este tipo de situaciones. Listo. Entonces, pues la historia la informática como tal se remonta como tal a los estoy enredado, qué pena. Sus orígenes se establecen aproximadamente con el origen de las máquinas calculadoras. Así como ustedes están oyendo, la informática no es algo que ver con la última tecnología ni nada de eso, sino que pues automáticamente estamos viendo que el origen de la informática se dio con la construcción de aquella máquina calcular, que pues obviamente en un primer momento no se llamaban calculadoras, eran máquinas de calcular, pues obviamente por el cambio que ellas mismas presentaban y la pues digamos la complejidad que tenía pues de armar este tipo de elementos, listo. Entonces, obviamente, algunos otros historiadores hacen referencia a que la informática ha existido desde hacía muchos siglos, desde hacía muchísimo tiempo, y ya que la primera máquina de calcular o el primer elemento de calcular que se dio en la historia, pues no estamos hablando que fue una máquina, estamos hablando que fue por lo menos con la construcción del ábaco chino fue lo que se empezó como tal a gestar la historia de la informática, y que empezamos a ver este primer elemento o este primer objeto, pues como un elemento importantísimo para poder llevar las cuentas o calcular cierto tipo de operaciones en diferentes aspectos, ¿listo? Entonces, pues ustedes saben que era un abaco, les pregunto, ustedes son jóvenes algunos, bueno, los de mi generación, en algún momento tuvimos uno, inclusive tuvimos un, me acuerdo que de niño yo tuve este elemento, pero les pregunto, ¿ustedes saben qué es un abaco? Profe, ¿cómo fue la pregunta? Que si ustedes saben qué es un abaco, Ah, sí, señor. ¿qué es un abaco para vos? O sea, los que lo conocen. Una herramienta que usted pone como fichas para poder contar o algo así. Sí, efectivamente. Y les pregunto por qué, no Es por que le ponen a uno de chiquito que trae pepitas para contar así. técnico, exactamente. Esa es la razón, el que le ponen uno chiquito, pero ojo, porque hoy por hoy digamos que ese elemento no se ve, o hace mucho tiempo no se ve, y por eso les pregunto, porque por ejemplo hay unos estudiantes que yo les pregunté por eso y no tenían ni idea que era un abaco. Y sí, efectivamente, como lo dice Laura y como dice Juan, pues el abaco prácticamente era una tablilla o unos elementos de madera donde pues prácticamente eran divididos por columnas ya sean metálicas, de madera, u otras que cada una de estas divisiones de metal o de madera, pues tenía unas fichas correspondientes, ¿cierto? Y entonces, pues obviamente estas correspondientes, pues tenía, digamos, la capacidad de hacer diferentes tipos de operaciones y obviamente
tenían, digamos, fichas por unidades y cada columna pues tenía, digamos, 10 unidades de estas fichas y automáticamente pues empezaba a generar de alguna manera pues las operaciones que necesitaba esto. Entonces, pues, obviamente, a través de esos movimientos se realizaban las diferentes operaciones de edición y sustracción. Cuando pues, ustedes saben que la adición y que es la sustracción, que la sustracción es la resta. Entonces, pues obviamente se empieza como a gestar desde este periodo de tiempo. Otro hecho importante, pues, tal que también da, digamos, origen y el desarrollo de la informática como tal, lo situamos aproximadamente en el siglo XVII. Estamos hablando hace prácticamente 3 siglos y un cuarto. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque pues el científico francés Blaise Pascal, que yo creo que ustedes habrán escuchado, si no en matemáticas, sino o ciencias, que pues prácticamente inventó, teniendo en cuenta pues obviamente el elemento conocido como el abaco, inventó por medio de diferentes tipos de herramientas una máquina pues calculadora que pues solo servía en un primer momento para hacer sus restas, pero pues obviamente este elemento como tal o la construcción de esta herramienta prácticamente lo que hizo fue servir como base para que posteriormente el alemán desarrolló en el siglo XVIII, es decir, un centenar de años después, pues una máquina que además de realizar operaciones de adición y sustracción, es decir, sumas y restas, podría efectuar operaciones de producto y cociente, es decir, empezar a utilizar diferentes tipos de elementos o diferentes tipos de operaciones, pues a lo largo que van, digamos, mejorando este dispositivo prácticamente, y sobre todo para los de contabilidad, entre otro tipo de situaciones. ¿Listo? Ya posteriormente, en el siglo XIX, nosotros empezamos a ver que empiezan a caracterizar las primeras máquinas de calcular, pero obviamente ya de carácter un poquito más complejo, digamos que con mayor tecnología, con mayor cantidad de operaciones, en todo tipo de situaciones, y pues, obviamente en el periodo un personaje, un matemático que se denominó Babbage, proveniente de Inglaterra, que desarrolló como tal lo que él denominó no calculadora, sino máquina analítica, en la cual pues obviamente se podían realizar de manera operaciones matemáticas, pero pues obviamente también disponía de memoria capaz de almacenar aproximadamente 100 números, o sea que empezó como tal a evolucionar este tema de la calculadora y pues obviamente este tema de la calculadora se empieza a desarrollar pues hasta el momento en que llegamos a que el elemento de la calculadora científica, lo que conocemos como la calculadora científica, que yo sé que casi todo el mundo tiene una en su casa, que es muy necesaria, y pues allá, pues, ahí que nosotros podemos desarrollar diferentes tipos de operaciones, empiezan a meter unos elementos, que pues obviamente digamos que las operaciones que desarrollan son un poco más complejas, empiezan a tener distintos tipos de elementos que vayan de acuerdo a la época, ¿listo? Entonces, pues obviamente al almacenar pues prácticamente 1000 números, ¿qué quiere decir? Almacenar 1000 números, 1000 números no es que quepan 1000 números en la calculadora en el sentido de que se vea. ¿Todos escuchan bien? Yo lo escucho bien. Listo, Santiago, posiblemente su internet, que por favor. ¿Listo? Entonces, esto obviamente, como le digo, 1000 números, pues no significa que la calculadora eh, tuviera pues una pantalla que ya todo eso no, sino que pues obviamente era por ejemplo la suma, que entre suma y suma pues automáticamente era el resultado de 1000 números. ¿Listo? Y pues esto sí lo que tenía era el 50 sí. Bueno, yo creo que son varios, entonces sí hay un problema. ¿Me escuchan mejor, Juan Pablo? ¿Me escuchan bien?
Y ahora, ¿qué tal me escuchan ahora? ¿Mucho mejor? Ginerson, Valentina, Juan Perdomo, Natalia, Laura. ¿Ya? ¿Ahorita Un sí? poco mejor. Listo, Sí, señor. espérate, gracias. Listo, ok, gracias. Bueno, continuamos. Entonces, digamos que lo que veníamos hablando era el tema de la analítica y que pues podía almacenar mil números y hasta de 50 cifras, ¿listo? Entonces, pues obviamente también servía como herramienta para desarrollar funciones auxiliares y sin embargo se veía como una limitación que estos aparatos eran netamente mecánicos. Mm, ante el avance de esto o el desarrollo, pues como tal de las máquinas calculadoras, pues nosotros observamos también que en la parte del primer tercio del siglo XX, estamos hablando de aproximadamente los años de 1920, 1930 en adelante, pues en el desarrollo de la electrónica, pues digamos se conoce hace muchos años más atrás, pero pues obviamente digamos aquí es donde se establece como tal como un elemento fundamental, pues para también el desarrollo de la tecnología, el desarrollo de la informática y pues obviamente empezar a solucionar diferentes problemas técnicos que pues como tal creaban diferentes máquinas, sobre todo estas máquinas de calcular. Entonces, pues obviamente se reemplazaron como tal estos sistemas mecánicos, que eran sistemas de engranaje, donde pues ustedes pueden observar que los sistemas de engranaje son como esos piñones, bueno, que ustedes pueden ver de distintas maneras. Entonces, pues automáticamente se empezó como tal a desarrollar aparatos o a desarrollar máquinas con impulsos eléctricos y pues obviamente que tenía que ver mucho con el tema del paso de la corriente y pues obviamente va a generar como tal, digamos, el primer funcionamiento de máquinas o de, bueno, de máquinas, no, de calculadoras, que pues es como la base que se conoce como la historia de la informática, a carácter más electrónico, listo, ya pues como lo podemos ver, digamos, al alcance de nuestras manos y sin tener mayor cantidad de problemas, ¿listo? Entonces, pues obviamente esto va a generar también que debido a los constantes cambios que ha tenido como tal la historia mundial, pues empiezan a generar distintas necesidades, pues como tal de crear pues mayores productos tecnológicos con el fin de facilitar como tal la vida de las personas, también con el fin de generar pues de algunas ayudas también diferentes hechos históricos que han presentado dentro de la historia mundial, ¿sí? Entonces, pues obviamente, las, para quien no sabe, lo que fueron las guerras mundiales, digamos que hicieron un uso determinado fuerte de esta tecnología, pues, estos elementos de informática, pues obviamente para generar comunicaciones. Bueno, veamos lo que pasó pues en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Automáticamente sí se necesitan comunicaciones entre los diferentes bandos, entre los diferentes puntos de entre otras situaciones, lo que va a generar es que pues obviamente se usen distintos elementos para que este tipo de operaciones pues ya este tema de carácter militar. Entonces, pues, obviamente ya con el desarrollo pues de la Segunda Guerra Mundial, que fue la guerra de guerras pues, que conocemos en la historia de de nuestra humanidad, pues vemos que el avance fuerte de la informática hace que se construya como tal un primer ordenador que se denomina uno, y pues obviamente este ordenador se basaba como tal en el funcionamiento de interruptores mecánicos. ¿Y esto para qué? Pues obviamente para generar, digamos, algún tipo de comunicación, frecuencias o entre otro tipo de elementos, pues para poder, digamos, crear de alguna manera
un beneficio pues como tal para pues, a los que estaban en este periodo de tiempo pues, luchando en estas guerras. ¿Listo? Entonces, pues obviamente en el año 1904, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente la interrupción de las comunicaciones, recordemos Europa destruida, pues la parte afortunadamente del continente americano pues quedó intacta, entonces pues obviamente con la industria militar también tuvieron algún tipo de, pues digamos como de un tipos de vínculos que pues posteriormente iba a desencadenar que pues con el desarrollo de la informática se empezaran a crear diferentes tipos de ordenadores, que los ordenadores, si bien es cierto, son computadores, que por hoy lo denominamos computadores, momento se llamó así pues porque eran digamos que unos elementos grandísimos, los primeros computadores fueron unos aparatos que eran más grandes que uno y pues obviamente eran demasiado lentos, ¿listo? Entonces pues obviamente hasta el año 1944 que pues si bien es cierto había finalizado la Segunda Guerra Mundial en el tema de combatir, ¿no? El combate terrestre y toda la situación fue en 1975 que se dio fin como tal con la lanzamiento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, pero fue en este año que se construyó como tal el primer ordenador, que si bien es cierto, sé que se construyó con fines prácticos de comunicación y se denominó como tal listo. Entonces, posteriormente, pues con el desarrollo también de la tecnología y todo tipo de elementos, pues fue en 1959 que se empiezan a desarrollar otro tipo de ordenadores que pues prácticamente eso es el punto de partida de lo que conocemos hoy como el computador actual y pues obviamente iban a generar pues como tal un beneficio para la y pues iban a tener una mayor accesibilidad para las personas pues en un primer momento hacia ciertos sectores de la sociedad y después a otro tipo de personas, ¿listo? Entonces eso para que lo tengan en cuenta, pero en un puntito. Ya. ¿Listo? Entonces, pues obviamente con esta idea o en esta orden de ideas, pues nosotros empezamos a encontrar la historia pues como tal de la informática, podemos dividirla en diferentes generaciones, desde la primera hasta la quinta o sexta generación, que es la generación actual, pues es aquella que tenemos, digamos, un desarrollo fuerte, un desarrollo eh, interesante, sobre todo con el tema de la tecnología, que la podemos ya tener solamente en nuestras manos, a un clic de distancia. Listo, entonces pues aquí las vamos a dividir de la siguiente manera. La primera generación que pues prácticamente se desarrolla entre los años de 1940 y 1952, que es cuando se empiezan a desarrollar los ordenadores, o pues como tal es esta época de los ordenadores que pues prácticamente funcionaban de manera mecánica o pues a través de válvulas y pues obviamente estos ordenadores digamos que no tenían la facultad pues, de ser usados por todo el mundo, sino que pues obviamente era de uso como tal exclusivo de la ciencia o de los científicos y también del ámbito militar por el tema de las comunicaciones y pues por el tema pues también de las frecuencias, del radio, etcétera. Entonces pues obviamente esto tenía una característica y era que para poder programarlos tenía que modificar directamente los valores de los circuitos de las máquinas, es decir, que era un elemento totalmente complejo para poder hacerlo funcionar, porque pues ya estamos hablando aquí que era indispensable la electrónica para poder hacer funcionar esos equipos y como el correcto manejo los diferentes circuitos que se presentan en estos ordenadores, ¿listo? Por otra parte, tenemos la segunda generación que aproximadamente dura 12 años, que va desde el año 1952 hasta el año de 1964, cuando se empieza a sustituir como este tipo de máquinas, este tipo de válvulas por un transistor, que pues obviamente ya son impulsos eléctricos o otro tipo pues de funcionamiento que ya digamos mayor ventaja, ¿no? Frente a este tipo de funcionamientos, ¿listo? Entonces, pues, obviamente, aquí en este punto de partida, o en este punto, vemos como tal el inicio de la actividad de los ordenadores que ya se
en ordenadores de carácter común, es decir, que la gente puede acceder a ellos, la gente del común, pero pues obviamente gente que tenga una capacidad económica fuerte, porque los primeros ordenadores pues fueron bastante costosos. Entonces, obviamente ya estos ordenadores tienen una programación previa que serían o se entrenarían posteriormente sistemas operativos que ya van a funcionar pues como tal en pro de brindar un servicio como tal a gente que quiera este tipo de elementos, pues obviamente para realizar distintas labores, ya sea académicas o ya sea de carácter pues como tal empresarial, ¿listo? Entonces pues obviamente estos como tal funcionaban interpretando instrucciones en lenguaje de programación. Entonces ya era, pues empezaban la época de la informática o todo lo que tenía que ver con la informática se empezaba a volver un poco más complejo, listo. Entonces, pues obviamente de esta manera, pues el programador como tal traducía como tal estos lenguajes de programación y obviamente posteriormente iba a generar el funcionamiento o el entendimiento de lo que la persona solicitaba en este aparato, listo. Por otra parte, tenemos la tercera generación que aproximadamente se da entre los años 1904 y 1971 y pues prácticamente este que es esa tercera generación se empieza a utilizar los distintos circuitos integrados, es decir, la electrónica se vuelve ya parte fundamental de la construcción de diferentes ordenadores o de la informática, pues permite como tal dejar dado los altos precios, los altos costos que tenían estos computadores y pues, automáticamente pues, mayores sectores de la sociedad pues puedan acceder a este tipo de elementos, pues obviamente a generar una vida un poco más sencilla en diferentes ámbitos, ¿listo? Entonces, pues obviamente esto pues prácticamente va a generar también un cambio después que esos ordenadores iban a aumentar como tal la capacidad de procesamiento de información y pues también reduciendo el daño físico de las máquinas. Recordemos que anteriormente los computadores pues eran gigantes, como les dije anteriormente, eran más grandes que uno y pues obviamente esto se enfrentan a computadores un poco más pequeños, digamos que de mayor facilidad de transporte, de otro tipo de situaciones que obviamente iba a generar un beneficio como para las personas que lo adquirieran, ¿listo? Pues obviamente esta generación también se convierte en una de las generaciones importantes, estamos hablando de la tercera generación, ya que se da un notable mejoramiento pues en los distintos niveles de programación y además surgen distintos programas utilitarios. Aquí nosotros podemos ver que empiezan a surgir, digamos, programas de redacción de textos, entre otros programas que van a generar una mayor facilidad elaborar, mejorar cierto tipo de trabajos. ¿Listo? Entramos como tal a la cuarta generación, que la cuarta generación pues se desarrolla como tal entre los años de 1971 y 1981 y pues esta parte como tal la evolución se caracterizó por la introducción como tal de los componentes electrónicos ya de manera directa y pues obviamente da lugar a la aparición a la aparición como tal microprocesador, todo lo que tiene, o sea, es ese el procesador chiquitico que todo computador que tenemos en estos momentos en nuestras casas, un microprocesador que pues automáticamente es como la vida del computador, es aquel que procesa pues como tal todo lo que tiene que ver con la información que se guarda, con todo el funcionamiento como tal del computador. Y si no tiene esto, pues, automáticamente un computador no sirve. Y pues obviamente esto pues prácticamente genera que se integren todos los elementos básicos de un ordenador o de un computador y pues obviamente se ve solamente un circuito integrado, es decir, un pequeño elemento, ¿listo? Y la quinta generación, pues que se supone que empieza desde el año 1981 hasta nuestros días, aunque pues obviamente, les decía, algunos dicen que, pues, esta generación finalizó aproximadamente en los años 2000, 2005, donde pues acaba esta generación y surge la generación que estamos viviendo actualmente, pues ya con una tecnología, digamos, de mayor que mayor servicio, ¿no? Una tecnología que, digamos, que hace como tal la facilidad de cierto tipo de procesos y que todo se alcanza en nuestras manos, ¿listo? Entonces, pues, obviamente, esta
esta generación pues empieza a aparecer como los procesadores Pentium y que pues algunos procesadores como la Intel pues básicamente los empiezan a desarrollar y que pues obviamente esto realmente lo que hace es guardar una mayor cantidad de información en los diferentes ordenadores y pues prácticamente velar que los computadores sean usados de manera más rápida, ¿listo? Entonces pues obviamente en este orden de ideas pues vemos como tal el surgimiento de la computadora personal o de los diferentes pues computadores que conocemos actualmente, que ya con un mayor tipo de tecnología, que hoy por hoy se le empiezan a implementar elementos bastante avanzados, por ejemplo, para algunos jóvenes que les gusta literalmente, o literalmente la palabra, perdón, generalmente jugar, generalmente pues digamos que hacer distintas labores que requieran como tal de procesadores bastante capaces de realizar ciertas labores. ¿Quién nos va a decir algo? ¿Quiénes son? No, listo. Pues, entonces, como tal, muchachos, esa era lo que les quería. Por favor, ¿puedo apagar la cámara? El audio. Gracias. Entonces, muchachos, esto era lo que les quería decir sobre un poco, le estaba argumentando un poco sobre la historia de la informática, que si bien es cierto, es un aspecto básico, recordemos que tenemos una hora de clase. Y pues obviamente digamos que esto lo hago pues con el fin de entender históricamente cómo se da el proceso de evolución o de desarrollo de todo lo que conocemos hoy en día y que pues nos ha dado la facilidad de tener esos productos como tal o esos elementos en nuestras manos. ¿Listo? Entonces en la guía, muchachos, les planteé 4 preguntas problematizadoras con el tema de la historia de informática, en la cual ustedes deberán investigar cuáles son los hechos más importantes, cuál fue la primera máquina programable, cuál fue el primer ordenador digital, en qué año se fabricó y qué funciones tenía, porque obviamente funciones muy diferentes a las de ahora, y pues obviamente nombrar unas cosas importantes que pues hayan aportado diferentes tipos de elementos o diferentes avances en el tema de la informática. ¿Listo? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración que requieran? No, profe, todo claro. Eso, perfecto. Jenner, Juan, Valentina, Todo Kelly, claro, profe. Juan Pablo, Cuellar, Natalia, ¿todo claro? Sí, señor. Listo, perfecto. Vale. Entonces, muchachos, si todo quedó claro, pues ya ustedes contactan en la plataforma del respectivo taller. Acuérdense que tienen hasta el viernes, por favor, hagan las cosas bien y les voy a pedir nuevamente el favor, háganlo con portada. No hacen el trabajo con portada, no les voy a criticar el trabajo, para mí es como si no lo hubieran hecho, ¿listo? Entonces, que lo tengan crédito, muchachos. Gracias por la asistencia, gracias por la participación de algunos y nos vemos entonces la próxima semana, si Dios quiere, ¿vale? Que estén muy bien, feliz día. Profe, Señor, Gracias, profe. Hasta luego. vale. y el trabajo que yo hice, entonces, es que me ahí quedó una miramos línea. ¿hemos visto? Ya miramos a ver. Vale, Natalia, que esté bien. Bueno, Vale. chao, profe. Listo, que estén bien, chao.